que por supuesto nos preocupa a todos, tiene que ver con la salud, tiene que ver con el numerito que estamos aprendiendo todos a mirar, ¿no? Que es el tema de la ocupación de las camas de terapia intensiva, que por supuesto ahí también es necesario siempre hacer un doble clic y saber que no siempre todas las camas de terapia intensiva están directamente relacionados con casos de COVID. ¿Sí? Esto también es importante porque por ahí mucha gente lo pasa por alto y dice, bueno, hay una ocupación de camas y todas son con COVID. No es así. Sí es cierto que por supuesto ha subido la ocupación, esto es innegable, pero para charlar sobre este tema y en particular, por supuesto también como disparador de la charla surge lo que fueron, lo decíamos al comienzo del programa, las desafortunadas declaraciones del presidente, algo que yo como comunicador me sigo preguntando, ¿quién le hace los discursos al presidente? ¿Cómo no se revisa esto? Cuando habló de relajación del sistema sanitario. Y por supuesto, dentro del sistema sanitario, claro, están los médicos, que vienen deslomándose desde hace muchísimo tiempo, toda la vida lo hicieron, pero digo, puntualmente en esta pandemia, y la verdad es que no cayó bien en el seno de la comunidad de los médicos de aquí de la República Argentina. Tenemos la chance de conversar, le decía, con el doctor Jorge Gilardi. Él es presidente de la Asociación de Médicos Municipales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y está en comunicación telefónica con nosotros. ¿Cómo te va, Jorge? Aquí Gabriel Correa te saluda en Al Unísono. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan ustedes? Muy bien, Jorge, gracias por atendernos. Aquí yo decía, a modo de introducción, como comunicador me lo pregunto todo el tiempo, la verdad, porque uno le gusta, está hecho para analizar discursos y demás. Digo, me pregunto quién le arma los discursos a veces al presidente y cómo no se tiene en cuenta algunas cuestiones que pasan por alto, que no es la primera vez que ocurre, y que en este caso la verdad cayó tan mal dentro de la comunidad de médicos en general y del sistema de salud, por supuesto, en su totalidad, esto de hablar de relajación del sistema sanitario. Contame vos tu opinión respecto a esto y si crees que después el pedido de disculpas que vino luego del presidente es suficiente como para aclarar y dar por terminado el asunto. Bueno, mirá, explicar el porqué o quiénes revisan los discursos realmente es muy difícil. Si alguien revisa un discurso político de un presidente y escucha esa frase en la segunda ola, en medio de una pandemia mundial y haciendo lo que están haciendo los médicos, deslomándose, como vos decías, y encima con un salario realmente que no es el adecuado, con las condiciones laborales de alto riesgo, etcétera, etcétera, alguien le tiene que decir, mirá, esto es un error o un horror. Y incluso si a alguien se le escapó, creo que fue una frase desafortunada de la personalidad, de la institución más alta que tiene el país, que es precisamente el presidente de la nación. Yo no tengo más que decir que esto nos produjo dolor. Esperemos que haya sido un error. La aclaración tampoco fue la que debió ser, porque la aclaración fue basada en esto. Nosotros, o yo, dije lo que dije, porque el sistema, en lo privado lo dije, como si lo del privado no fuera parte de la salud pública. Claro. La salud pública tiene distintos subsectores, el público, el privado y el de las obras sociales. Pero la integración de estos sistemas, más lo que es la prevención en la salud, los centros de salud, etcétera, etcétera, todo eso es la salud pública. La comunicación es salud pública. Y realmente en este momento decirles a los médicos que una parte o lo que quiso decir o que las obras sociales o que los prepagos introdujeron, internaron no COVID. Y sí, yo hago lo siguiente y pienso, antes de la pandemia era todo no COVID y estábamos a full también. Claro. Es decir, hay mucha patología no COVID. Hay infartos, hay gente que se rompe la pierna, hay tumores de colon, hay cánceres de mamas iniciales que hay que operarlo hoy porque dentro de 3 meses el pronóstico es otro, y está en juego la vida del paciente o la paciente. Es decir, no es que hubo relajación, no se relajó el sistema de salud. Y después separar el sistema de salud de las médicas, los médicos y de todo el equipo de salud es un error. ¿Quién hace el sistema? El recurso humano. Por supuesto. Lo demás son aparatos. Si yo hoy tengo un respirador, lo enchufo, pero no tengo el equipo humano al lado, no salvo ninguna vida con ese respirador. Creo que fue desafortunado, espero. También tampoco fue acertada la explicación posterior, porque no es válida. Espero que haya sido una gaffe
todos nos equivocamos en la vida, dijo que él no pensaba así. Bueno, es lógico, no se puede pensar así, no debe pensar así. Yo te cuento, Jorge, soy absolutamente crítico con muchas de las decisiones y de la gestión del presidente en la pandemia y de este gobierno en particular, pero estoy convencido que el presidente no lo piensa, eso no tengo dudas. Sí me asombra, me asusta realmente que estos discursos tengan algún tipo de correlación, ¿no? Porque nosotros todos somos comunicadores, pero el presidente en este caso, como vos bien lo dijiste, es el principal comunicador que tiene el país. Porque vos, yo lo decimos acá o en cualquier otro medio, sí. Bueno, lo dijiste vos, lo digo yo. Dice el presidente tiene una llegada, parece así, que tuvo un impacto médico brutal. Inmediato. Es decir, nosotros como institución, la Confederación Médica de la República Argentina, los colegios médicos, la Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires, los médicos, el individuo, el que uno hablaba en el hospital, porque no solo en todo caso, esto pasó en las clínicas y en los sanatorios, en los hospitales también internábamos una patología no COVID, porque teníamos una demanda atrasada, o como uno lo quiera llamar. Es más, en aquel momento, en pleno COVID, nosotros decíamos, mire, tenemos una parte no COVID en algunos hospitales, no deje de ir. Porque si usted está 2 o 3 días, señor o señora, con un dolor de pecho, y dice, no, son los músculos, es esto, hice un esfuerzo, y se muere de un infarto en su casa, se murió por no ir al hospital para no contagiarse COVID. Sí. Es decir, es muy seria la situación. Uh-huh. Esto quiero rescatar, Jorge, me parece muy interesante, porque si bien se habló durante el año pasado, me parece que no está de más recordarlo y reforzarlo. Entiendo que también es un poco nuestra misión darle difusión a este tipo de discursos. Tiene que ver con decirle a los pacientes, con decirle a la gente que no deje de acercarse a los centros de salud, a los hospitales, a los sanatorios, a las clínicas, por esto mismo que vos comentás, Jorge, porque digo, de pronto una patología que puede estar latente o algún problema que puede llegar a surgir de un momento para el otro, por temor a todo esto, que también en este caso también debemos hacernos cargo mucho de la forma en la que se comunica y demás, digo, el temor a contagiarse hace que mucha gente en definitiva termine no yendo al médico y después el problema es mayor. Bueno, esa fue una de las cosas que nosotros demostramos. Yo hablaba con gente que me decía, mira, nosotros en el servicio de cirugía cardiovascular teníamos tanto índice de consulta y control anual de aquellos que habían pasado por acá. Hoy tenemos el 20% de esas consultas, no está el otro 80%. Está con dolor en la casa, se le está obstruyendo una arteria, está haciendo un aneurisma. Sigo, en patología mamaria, sí. Se disminuyó el 70 al 80% de los controles de patología mamaria. Y no es lo mismo detectar hoy un estadio inicial de algún cáncer de mama, sí. Una microcalcificación patológica, que detectarla en diciembre. Es absolutamente distinto el pronóstico, es absolutamente distinto el pronóstico, no del cáncer, el pronóstico de vida de ese paciente. Y un tumor de colon, y así tantísimas otras cosas. Uh-huh. Y todo esto, había una demanda retrasada muy importante. Entonces, lógicamente, en los meses que el COVID bajó su incidencia, la gente consultó y se fueron llenando las camas. Yo creo que también los gobiernos, para no puntualizar, tienen que haber leído algo. Leyeron el diario de los lunes, porque pasó en Europa y pasó en todos lados. ¿Le hicieron caso al diario de los lunes? Porque cuando decían, bueno, viene la segunda ola, cubrieron las necesidades previamente de cama, aumentaron las camas de terapia intensiva que había que aumentar, se recuperaron aquellos equipos médicos que se habían perdido. ¿Por qué esto es hacer medicina preventiva? Es muy fácil, después que las cosas suceden, decir el sistema tal cosa o el sistema tal otro. No, hay una función previa que es aprovechar lo que uno supone que va a suceder porque sucedió en otros lugares del mundo para fortalecer el sistema y los equipos de salud. ¿Y esto, Jorge, cree esto no se hizo? No se hizo como se debió hacer. No, se trató con cierta superficialidad o a veces con mirada economicista. Bueno, pero los gastos y qué sé yo. Escúchame, acá en este momento la economía hay que mirarla más para que a la gente no le falte el trabajo y el mango en el bolsillo. Pero después el resto, y bueno, habrá que proveer las necesidades para que
la tecnología esté y el recurso humano. Nosotros, y lo habrás leído y visto y escuchado de nosotros, sí, hace años que veníamos diciendo, ojo con el recurso humano crítico, porque cuando pasan estas cosas, pasan. Entonces, esta actitud que ha sucedido es que haya un incendio y que uno se pelee con los bomberos. La verdad que no es así. No, y además hay que cuidar al que cuida. Hay un tema, Jorge, que es muy interesante lo que estás diciendo. Estamos hablando con el doctor Jorge Gilardi, presidente de la Asociación de Médicos Municipales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que en definitiva uno puede llegar a comprar respiradores, puede comprar insumos, pero no podés crear de la nada o comprar un médico, porque un médico se forma, un médico pasa durante un montón de tiempo estudiando, haciendo las residencias, teniendo las prácticas. El personal humano no se recupera de un día para el otro. Esto es interesante que la gente lo tenga en cuenta también, ¿no? Bueno, porque hay que hacer una política pública de salud de Estado. Y si me permiten, le voy a agregar por encima del gobierno de turno, sí, pero no en forma utópica. Yo sé que es un lío lo que nosotros proponemos también de hace muchos años, porque hay intereses, porque hay tantísimas otras cosas. Bueno, pero hay que sentarse y empezar a hacerlo. ¿Cómo distribuimos las especialidades? Las especialidades, hoy UTI habla todo el mundo. Sí. Si hubiera habido, Dios nos lo permita, una epidemia infantil, hablarían de los neonatólogos que faltan, o unidad coronaria que también falta. Empezaron a faltar por distintos motivos, eran carentes las especialidades como obstetricia o psiquiatría. Entonces, el dilema, también son soluciones dilemáticas, por lo tanto, son complicadas. Pero bueno, a ver, dos etapas. Esta que estamos, luchémosla fuertemente para salir adelante, lo vamos a hacer, para ganarle a este bicho. Sí. Y cuando salgamos, no nos quedemos de brazos cruzados. Hoy tenemos las condiciones para pensar un futuro de lo que es la salud pública para nuestros hijos y nuestros nietos y todos los que vengan, y para nosotros mismos, mucho mejor. Todo esto tiene que darnos esa enseñanza. Yo incluso te lo digo hasta con el salario. No quiero discutir más, 2 o 3% más o menos. Quiero discutir un salario médico que toda la sociedad esté convencida que ese tiene que ser el salario con el cual tiene que vivir dignamente un médico que hoy labura en 5 lugares para poder ponerle nafta al auto. Bueno, esta Jorge, es la verdad. A propósito de esto que me decís del tema salarios, digo, hoy se anunció, y lo digo irónicamente, ¿no?, con bombos y platillos, que se le va a entregar un bono al personal de la salud por los próximos 3 meses de 6.500 pesos. ¿Esto alcanza, Jorge? No, no alcanza. No alcanza ni en el bolsillo, ni alcanza conceptualmente. Nosotros acá también en la ciudad hemos discutido fuertemente el tema de salud, pero fuertemente. Y no nos ha, es decir, no cerramos la paritaria que queríamos. Cerramos, tratamos de favorecer a los jóvenes, pero volvemos a lo mismo. ¿Y cómo vamos a estar luchando en este momento un salario médico cuando el mundo entero tiene la pandemia, cuando el mundo entero tiene el conflicto biológico más serio de los últimos 100 años? Por eso son tan lindas estas charlas, y por eso yo agradezco tanto a los comunicadores que las hagan públicas. Esto, lo vuelvo a decir, nosotros estamos absolutamente convencidos que tenemos que discutir un salario médico para ahora y para siempre, que dé la dignidad del trabajo, porque para que un sistema de salud esté bien y atienda a los pacientes, el médico tiene que estar bien. Y la verdad que nosotros tenemos una gran ventaja en la Argentina. Nuestro sistema público recibe a cualquiera de los 44 millones de argentinos las 24 horas de los 365 días del año. Es muy cierto eso. Y eso tiene un valor, no lo tenemos que perder, al contrario, lo tenemos que mejorar. Nosotros de nuestra institución nos comprometemos al diálogo y a la intención de mejorarlo. Sin lugar a dudas. Y yo creo, Jorge, que gran parte de la sociedad, estoy convencido, que gran parte de la sociedad acuerda y está absolutamente abogaría, digo, porque los médicos tengan un salario que sea algo que no se tenga que discutir todos los años con una paritaria, ¿no? Que sabemos que la salud es una prioridad, que la educación es una prioridad, digo, eso lo sabemos, pero lo que ocurre lamentablemente en este país es que siempre se terminan poniendo en agenda otros temas
porque justamente son los que terminan tal vez moviendo el amperímetro de los votos. Esta es una percepción que yo tengo personal, pero estoy convencido que gran parte de la sociedad acuerda con esto que vos mencionás, Jorge. Hoy no me cabe duda, primero porque todos, y esto va como ciudadano, tomamos conciencia que las enfermedades no son para el otro, son para cualquiera, estamos todos en la misma. Y bueno, ese apoyo que uno ha sentido en la sociedad en este sentido, espero que dé el resultado necesario. Nosotros hemos tomado un compromiso de poner en la agenda de la política bien intencionado, no del político de turno. La agenda de la política tiene que tener el respeto al lugar del médico y de las médicas, ¿no? Absolutamente. Jorge Gilardi, presidente de la Asociación de Médicos Municipales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, te agradecemos muchísimo esta conversación. Contás con este micrófono, contás con este programa todo el tiempo, porque es un tema que a nosotros realmente nos ocupa, más que preocuparnos, nos ocupa y muchísimo. Gracias por este rato. Y estate seguro que te voy a llamar para seguir hablando. Es al revés el tema. A disposición. Un abrazo. Gracias, Jorge. Un abrazo. Gracias. Chao, chao.